Doctora Posada, ya vamos a hablar de muchas más cosas de los que son estas expediciones, pero quiero preguntarle algo. ¿Qué ocurrió? Porque la hipótesis es una implosión, pero entonces, ¿realmente qué pudo haber ocurrido? Claro, el guardacostas de Estados Unidos ayer llegó a la conclusión de que hubo una implosión. Esto quiere decir que el casco del sumergible, la parte donde estaban resguardados los tripulantes, simplemente cedió por seguramente una pequeña filtración, así sea una molécula de agua que se haya filtrado, eso ya hace que el casco pierda integridad y se implosione. Es lo contrario de una explosión. La presión del agua allá abajo donde estaban es más o menos de 375 atmósferas o 5.500 libras de presión por pulgada cuadrada empujando cada centímetro de este aparato. Entonces, la implosión sucedió en una décima de milisegundos. Es confortante saber que ellos no sintieron nada y sucedió muy probablemente en el mismo momento en que perdieron las comunicaciones con la superficie, es decir, a la hora y 45 minutos de inmersión el domingo. Entonces, toda esta búsqueda que se hizo esta semana, claro, había que estar seguros de que realmente eso sucedió. Entonces, toda esa búsqueda se hizo pensando que se habían oído algunos golpes rítmicos, quizás producidos por humanos dentro de este aparato, pero ya se llegó a la conclusión de que pues fue una implosión inmediata en décimas de milímetro, de millonésimas de segundo, pues. Doctor Burgos, ¿qué puede pasar en el cuerpo humano cuando hay este tipo de implosiones? Es decir, usted sabe que ahora la gente se pregunta, ¿será que sufrieron? ¿Fue que se quedaron sin oxígeno? ¿Qué fue lo que pasó? La doctora Posada nos está aclarando un poco el tema, pero ¿qué puede pasar en el cuerpo humano cuando hay una implosión? Mire, uno de los nutrientes más importantes para el cuerpo humano es el oxígeno. La glucosa que canaliza el oxígeno es fundamental y el cerebro no tiene reserva, entonces va a necesitar del oxígeno en forma permanente. Se ha demostrado que cuando el oxígeno no llega al cerebro, más o menos en un tiempo calculado de 30 segundos, empiezan ya manifestaciones neurológicas y a los 4 minutos las células comienzan a fallecer en forma progresiva. Entonces el término médico es la hipoxia que se produce, lleva a la muerte celular, el metabolismo aeróbico se va y el cerebro comienza a perder funciones. Obviamente, pues las funciones se van perdiendo en una forma escalonada, dependiendo el sitio y dependiendo el estado basal, el estado premórbido de la persona que lo sufre. La hipoxia es algo absolutamente letal y después de 4 minutos ya hay secuelas dentro del sistema nervioso central. Doctor Burgos, esto quiere decir que desde el momento en que ocurre la implosión, máximo pasaron 4 minutos hasta que estas 5 personas murieron. Es decir, yo no puedo dar un tiempo exacto, determinarlo. No, yo no puedo decir en forma exacta, duraron 4, duraron 5, duraron 6, porque pudo eso haber sido inmediato. Claro, o sea, pero es decir, que fíjese que cuando hay disminución de oxígeno, el cerebro comienza a presentar fallas en su fisiología, en su metabolismo. Se ha estimado que después de 4 minutos ya las células comienzan a fallecer. Entonces uno puede decir, si esto fue algo gradual, que esto más o menos duró a partir del 4 minuto. Un estallido, una implosión en donde se suspende el oxígeno en forma súbita, pues hombre, esa es una cosa que pudo haber ocurrido, pero lo que sabemos nosotros de la hipoxia cerebral es que es una muerte lenta, sostenida y progresiva. Doctora Posada, ¿iba a decir algo sobre este asunto? Sí, que yo creo que estamos aquí considerando dos escenarios diferentes, ambos plausibles. Uno es el que dice el doctor Burgot,
en que ellos efectivamente llegaron al fondo y luego por alguna razón perdieron comunicaciones y perdieron sistemas de soporte vital y luego pues quedaron sin oxígeno porque el aparato estaba capacitado para tener 96 horas de oxígeno. Pero ese es un escenario. El aparato a lo mejor se enredó en los cables, quedaron ellos vivos y fueron empezando esta agonía como la describe el doctor Burgos. La otra escenario, que es el que aparentemente acaba ya de certificar el guardacostas, es que hubo una implosión inmediata. Cuando hay una implosión, tú te mueres inmediatamente, instantáneamente. Ellos iban bajando y perdieron comunicaciones a la hora y 45. Si es allí cuando hubo la implosión, esa gente ni se enteró, no tuvo ni idea. Es decir, esta cuestión es tan sobrecogedora la fuerza de la presión que te mueres inmediatamente. Es decir, no hay manera de no hacerlo, ¿ves? Entonces, esos son dos escenarios que se estuvieron considerando aparentemente. El primero es el que sucedió